Hola seguidores, bienvenidos a una entrevista de Diario 24 Horas. En esta ocasión nos acompaña Alejandro Encinas, el próximo secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana. Bienvenido. Al contrario, es un gusto estar aquí en 24 horas con ustedes. Estamos a un par de semanas ya de dar inicio a esta nueva gestión encabezada por Clara Brugada. Preguntarle cómo se siente al momento de tomar el cargo de cara. Pues la verdad muy contento y con mucho optimismo. Creo que la jefa de gobierno está encabezando un proyecto que va a venir a revolucionar no solamente la administración pública de la ciudad, sino las políticas en materia de desarrollo de infraestructura, equipamiento urbano, bienestar social, que pueden anunciar una nueva etapa de desarrollo de la ciudad. Y muy contento porque el equipo que la estamos acompañando está integrado con gente joven, muchas mujeres, mayoritariamente el gabinete está compuesto por mujeres, en donde se va a ir cruzando la formación profesional, la académica, con la experiencia en la lucha del movimiento social y la función pública de manera muy articulada, y creo que eso da muy buena expectativa para el desarrollo de la ciudad. Estamos también en lo que es el término de esta gestión y de cara al inicio de la nueva. ¿Cómo observa la ciudad? ¿Qué panorama es el que se encuentra actualmente en la capital? Bueno, yo creo que la ciudad ha cambiado mucho de cuando yo fui jefe de gobierno a estas fechas. Hay cambios muy profundos. Simple y sencillamente, en el 2006 todavía no teníamos constitución, no se elegían alcaldes, había jefes delegacionales que no tenían un consejo que los acompañara. Ya tenemos un congreso local y hay formas democráticas de gobierno. Hay una política más territorializada y nadie puede negar que ha habido avances muy importantes en materia de infraestructura y equipamiento, particularmente en movilidad. Todo lo que son los cablebuses, el trolebús elevado, cómo se incrementaron las rutas de Metrobús, la electromovilidad que va ganando terreno, la recuperación de espacios públicos, la consolidación muy importante de los programas sociales, lo cual sienta unas bases muy positivas para ir a una nueva etapa de desarrollo. Ya nos adelantaba la próxima mandataria capitalina que la concepción de la Ciudad de México ya no puede ser solamente como entidad, sino como parte de un complejo de entidades a nivel metropolitano. Así es. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que buscar nuevas formas de coordinación y cooperación entre los estados que conformamos la zona metropolitana del centro del país, en donde dejemos atrás los cartabones y las limitaciones jurídicas que establecen nuestras fronteras geográficas, porque los problemas que nosotros enfrentamos pues no se limitan a la jurisdicción que marque la ley. Aquí tenemos condiciones inmejorables para hacer una política de desarrollo metropolitano en estos momentos donde por primera vez se conjugan los astros y tenemos a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, tenemos a la gobernadora del Estado de México, el gobernador de Hidalgo, la gobernadora de Tlaxcala, el gobierno de Puebla, la gobernadora de Morelos, Clara aquí en la Ciudad de México, y junto con ello pues vemos la posibilidad de una mayor coordinación entre alcaldías y municipios en la zona metropolitana que nunca habíamos tenido con anterioridad. Y aquí no solamente hay una identidad en un proyecto político, sino también claridad en que hay que buscar nuevas formas de gestión en donde enfrentemos de manera común los problemas que enfrentamos, que son los mismos, y que espero que logremos que temas en materia de movilidad, de gestión del agua, de seguridad pública, de medio ambiente, de protección civil, pues lo podamos abordar de manera conjunta con una visión también de largo plazo. Justamente preguntarle un poco sobre estos temas que usted ya menciona. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición en la que se encuentra la ciudad que la llevan a pues justamente propiciar esta coordinación a nivel metropolitano? Bueno, pues son muchas cuestiones. Tenemos una interdependencia y una integración en esta zona metropolitana enorme. Tenemos millones de viajes diarios de los estados de Hidalgo, Morelos, el Estado de México hacia la capital, en donde se han ido tejiendo relaciones, en donde no habrá forma de diferenciar en qué entidad federativa viven los ciudadanos que piden servicios, que ejercen derechos. Mira, te pongo un ejemplo: el 60% de los usuarios del metro viven en el Estado de México. El agua que consumimos en la zona metropolitana
65 metros cúbicos desde hace 30 años, es la misma que tenemos disponible para toda la zona metropolitana. Compartimos este servicio. Todos los problemas de seguridad no entienden de los límites geográficos. Se requiere actuar de manera conjunta entre las fuerzas de seguridad, en coordinación con las fuerzas federales, para atacar los problemas de seguridad y tener en ese sentido resultados más efectivos. Creo que son muchos temas. La contaminación atmosférica pues se forma parte de todo un espacio geográfico que requiere de la interacción de todos los gobiernos de la zona metropolitana. Entonces hay que entender que ya no es suficiente la gestión de los gobiernos locales y tenemos que tener nuevas formas de ejercicio gubernamental en esta región. Para consolidar esta coordinación metropolitana, este nuevo proyecto, ¿en qué consistirían las labores que va a encabezar usted y la propia dependencia? Bueno, en primer lugar tenemos que atender los asuntos de la ciudad. Tenemos que retomar la planeación del desarrollo de la ciudad como lo establece la Constitución. Nuestra Constitución señaló que debería de crearse un programa de ordenamiento territorial a 20 años para que recuperáramos la idea de planificar a largo plazo la ciudad. Esto implica hacer del territorio el eje articulador de todas las políticas públicas en materia de desarrollo urbano, protección del medio ambiente, en desarrollo económico, de bienestar social, para articular de manera transversal todas las acciones de la administración pública de la ciudad. Aquí, evidentemente, va a ser conjugar esfuerzos con la conducción de la jefa de gobierno de todas las secretarías y dependencias del gobierno de la ciudad. En segundo lugar, favorecer la relación entre las propias alcaldías, las demarcaciones territoriales de la ciudad con los municipios en la zona limítrofe. La propia Constitución ya estableció la posibilidad de que las alcaldías puedan hacer convenios de asociación y de trabajo conjunto con los municipios de la zona metropolitana, para que también en la zona colindante tengamos la posibilidad de hacer obras, infraestructura, equipamiento, espacios públicos de manera común. Y particularmente hacer un esfuerzo donde estoy seguro que vamos a encontrar una enorme respuesta con los gobiernos, particularmente de Hidalgo, el Estado de México y Morelos en una primera etapa, para que tengamos programas de carácter metropolitano e incluso la posibilidad de generar empresas metropolitanas en materia de transporte, por ejemplo, o la posibilidad de un cabildo metropolitano para ponernos de acuerdo en las acciones que se tienen que hacer de manera conjunta. O sea, hay que romper con todas las limitaciones y las inercias que impidieron esta coordinación en el pasado para crear con mucha imaginación, pero también con capacidad institucional, nuevas formas de gestión pública. Justamente uno de los temas prioritarios y que obviamente más preocupan a la sociedad es el tema de la seguridad. En este sentido, pues se está consolidando un proyecto también que es la Policía Metropolitana. Así es, ya lo ha hecho el anuncio la propia jefa de gobierno. El secretario de Seguridad Pública ha señalado la necesidad de avanzar una coordinación que nos permita tener labores de investigación, de inteligencia conjunta, intercambio de información, la posibilidad de hacer operativos metropolitanos entre las distintas corporaciones policiales. Yo creo que hay las condiciones para que esta policía vaya no a ver los problemas que le corresponden a la autoridad municipal o a las alcaldías en materia de ordenamiento de la vía pública, de conflictos familiares, sino que se vaya a ver los temas sustantivos para desmantelar a los grupos delictivos y a las personas que son los sujetos que son los principales generadores de violencia. Por otra parte está también el tema hídrico, el tema del agua que también preocupa. Sí. En este sentido, pues se habla también del Plan Metropolitano del Agua, en coordinación principalmente con Morelos. Y no, particularmente con el gobierno federal en primer término, ya que es competencia federal todo el manejo del agua en el país. Y aquí, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum, se está ya trabajando un programa maestro donde estarán los estados de Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México en un primer término para hacer el rediseño de toda la gestión del agua en esta zona, buscando aprovechar no solamente el agua que ya tenemos disponible de los sistemas tradicionales del Lerma, del Cutzamala y también de los pozos profundos de la zona metropolitana, para buscar nuevas fuentes de disponibilidad. Este programa está haciendo evaluaciones, por ejemplo, para recuperar agua de la laguna de Zumpango,
del lago de Guadalupe en el Estado de México o de la presa Madina ahí en Naucalpan, como al igual que los humedales de Tláhuac o en Jipco, aquí en la zona suroriente de la ciudad. Entonces, además de las acciones que vayan a desarrollarse en materia de equipamiento, mejorar las válvulas, la sectorización en la distribución del agua, atender las fugas, en fin, creo que esto va a ser uno de los trabajos más importantes, conducido en un primer momento por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Desarrollo Territorial, junto con los estados y municipios. También preguntarle, se va a crear una nueva secretaría junto con la que usted va a encabezar, que es la del agua. Esta va a tener la colaboración de un personaje, va a estar encabezada por un personaje ya que ha tenido experiencia en el nivel federal. Así es. No, nuestro nuevo secretario es una gente que tiene experiencia en el ámbito federal y en el ámbito local. Él pues tiene una formación técnica y profesional de muy alto nivel, pero también tiene experiencia en la gestión pública, tanto en la Comisión Nacional del Agua como en el sistema de distribución de agua en Monterrey. Entonces es alguien que va a hacer una aportación muy significativa y tiene una tarea enorme, sacudir la vieja estructura del sistema de aguas de la Ciudad de México para hacer mucho más eficaz y eficiente toda la prestación del servicio. Claro. Por otra parte también está el tema de qué es lo que va a pasar con la SEDUVI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Va a desaparecer y esta es la que quedaría en el lugar. El SEDUVI va a tener un ajuste importante. Todo lo que es en tema de vivienda, era la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, pasa a la nueva Secretaría de Vivienda que encabezará nuestro compañero Inti Muñoz, en donde estará incorporado el Instituto de Vivienda de la Ciudad y la Comisión de Reconstrucción. Aquí todos a costos compensados, cada secretaría no va a utilizar mayor recursos, sino va a ser una reasignación del gasto de acuerdo al presupuesto que tenían las anteriores secretarías. Y lo que es desarrollo urbano y vivienda ahora va a tener cambios importantes. Se mantienen las áreas sustantivas de SEDUVI en materia de planeación y desarrollo urbano. De todos los derechos de los trabajadores van a ser plenamente respetados y va a tener la incorporación de otras áreas de gobierno. La Dirección General de Regularización Territorial, que actualmente está en la Consejería Jurídica, y la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana, que está hoy en la Secretaría de Gobierno. Esto es lo que va a dar cuerpo a la nueva Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana. En este sentido, ¿cuáles serían, digamos, los puntos clave que van a llevar a cabo en el ámbito del ordenamiento? Bueno, aquí junto con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que fue creado también por la Constitución, los primeros pasos son la elaboración del Programa General de Desarrollo, un programa de ordenamiento territorial, el primero que queremos tener. Se ha avanzado mucho, tanto en la administración de Claudia Sheinbaum como la de Martí Batres. Ya hay proyectos muy avanzados que estamos revisando y actualizando para que después de una consulta, como lo establece también la Constitución, sea aprobado y pueda tener rango de ley. Habrá una ley de ordenamiento territorial para que se garantice la planeación a largo plazo de la ciudad. Esos son los primeros pasos, sin dejar de atender el día a día de las actividades que correspondían a la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estos planes también han sido surgidos ya desde el ámbito legislativo en el Congreso local. ¿Cuál va a ser la relación que se va a entablar desde el gobierno con el Congreso? Pues es necesario una muy buena relación, reconociendo no solamente la diversidad de las fuerzas políticas que componen el Congreso, sino también las que componen las alcaldías. Todos tenemos que participar en la elaboración y definición de este proyecto, pensando en el interés general de la ciudad. Y por supuesto tiene que haber una buena relación con el Congreso, porque será quien apruebe esta nueva normatividad. Regresando un poco al tema de la sectorización, las alcaldías, por ejemplo, Iztapalapa, Tlalpan, son demarcaciones con un amplio territorio. ¿Va a haber algún plan específico para esas alcaldías? ¿Se va a quedar igual? En materia de sectorización del servicio de agua, seguirá siendo centralizado. Le corresponderá a la Secretaría del Agua hacer esta nueva sectorización para hacer una distribución más equitativa del recurso del agua. Pero sí va a haber un replanteamiento, hay que señalarlo, de desconcentrar las oficinas del gobierno de la ciudad.
la jefa de gobierno ha anunciado que habrá delegaciones del gobierno de la ciudad en cada demarcación territorial, donde habrá oficinas y representación de todas las dependencias para que ya el ciudadano o la ciudadana no tenga que ir a las oficinas centrales, gastar dinero, perder tiempo en sus desplazamientos, para poder tener una capacidad de respuesta mucho más eficaz. Entonces va a ser un gobierno muy territorializado, no solamente con estas representaciones del gobierno de la ciudad en las alcaldías, sino que va a haber un contacto directo de la propia jefa de gobierno y de todo el gabinete en los pueblos, en los barrios originarios, en las colonias de esta ciudad. La pregunta también iría un poco en el sentido de, en estas grandes demarcaciones, si se va a gestionar de alguna forma, pues un poco más medida, un poco más concreta, como por territorios dentro del propio territorio de la alcaldía. Sí, nosotros tenemos que retomar dentro de la territorialización de las políticas del gobierno de la ciudad este análisis diferenciado de las características que tiene cada una de las demarcaciones. Evidentemente siempre ha habido políticas diferenciales. Desde que llegamos al gobierno en 97 y particularmente en el 2000, nosotros hicimos toda una territorialización para atender las causas que originaban los problemas de la violencia. Se hicieron coordinaciones territoriales, 70, se identificaron las zonas con mayor nivel de marginalidad y donde se registraban el mayor número de delitos, los más altos índices delictivos en la ciudad, y se atacaron de manera particular cada una de las áreas de limitaciones territoriales que se construyeron. Vamos a retomar ese tipo de prácticas para que las políticas atiendan las causas y problemas específicos de acuerdo a las características de las distintas demarcaciones. Entonces sería pues colocar espacios en función de las necesidades y problemáticas que enfrentan. No es la misma la problemática la que presentan algunas colonias de Álvaro Obregón en la zona residencial que la que presentan en la zona popular, en las barrancas, la propia demarcación de Álvaro Obregón, o la situación contrastante entre demarcaciones como Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, respecto a la de Son Cuauhtémoc o a Miguel Hidalgo. Yo creo que hay que atender con una visión integral, pero también viendo las peculiaridades de cada lugar. Y consultarle también, la ciudadanía también se pregunta qué es lo que pasaría entonces con el Instituto de Planeación. Se va a fortalecer. Bueno, yo participé en la creación del instituto en la Asamblea Constituyente de las ciudades, de las propuestas que yo promoví. Por supuesto que tiene que fortalecerse. Creo que es un instrumento que es necesario para la ciudad y va a estar estrechamente ligado con la Secretaría de Planeación, teniendo claro que el instituto tiene limitaciones, no ejerce acciones de autoridad, esas las va a ejercer la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. Cada uno va a tener labores específicas. Y coordinadas, va a ser muy estrecho nuestro trabajo. De acuerdo, pues con este planteamiento que nos propone, ¿cómo vislumbra que va a ser el panorama una vez iniciada la nueva gestión? Pues de mucho trabajo territorial, dice Clara, más territorio y menos escritorio, pero también en un replanteamiento de las relaciones políticas con el ciudadano. Yo creo que retomaremos toda la experiencia que a lo largo de 27 años de gobiernos democráticamente electos se ha venido construyendo, reconocer los avances, las limitaciones, los errores que se han cometido, y esa es una buena plataforma para que lo que se vaya a instrumentar sea mucho más viable en su cumplimiento. Esta propuesta que plantea Clara Brugada, ¿a usted qué le parece en un principio? No, muy buena. Yo creo que tenemos una jefa de gobierno de lujo, una mujer que tiene una formación profesional, política, que proviene del movimiento social, que tiene una enorme sensibilidad respecto a las problemáticas de las mujeres y de la gente en general. Va a imprimir un sello propio que ya lo ha venido marcando antes de iniciar su gobierno. Esta idea de las utopías, la utopía en que se quiere convertir el gobierno de la ciudad, no se trata solo de la construcción de infraestructura social, cultural, deportiva, educativa, de atención a los problemas de género, el problema de la construcción del servicio de cuidados, sino se trata de un concepto de ciudad en donde se busca que la gente pueda no solamente tener las garantías de ejercicio de sus derechos,
sino que aquellas personas que necesitan del apoyo del gobierno para tener mejor oportunidad en su desarrollo personal y familiar, lo pueden lograr en la ciudad. Se habla de 100 utopías a nivel capitalino, pero también se ha escuchado mencionar el tema de las utopías metropolitanas. Así es. Ya ha habido incluso pláticas entre, por ejemplo, la alcaldesa de Azcapotzalco con el presidente municipal que va a entrar de Naucalpan para hacer en un espacio que se comparte una utopía metropolitana. Lo propio podría suceder en los límites de Nezahualcóyotl, con Iztapalapa, con Iztacalco, que pueden desarrollarse. Yo creo que va a aprender muy bien la idea de la coordinación metropolitana, pero también de la asociación entre municipios y alcaldías. Aquí en la capital, pues las utopías son aclamadas, ¿no?, por la ciudadanía. Quizás para el Estado de México no son tan conocidas o sí tienen esa... Yo creo que ya llegó a un buen nivel de información. Ha causado un impacto muy importante, particularmente en aquellas zonas del Estado de México donde no hay acceso a servicios de esta naturaleza, y van a ver cómo este puede ser un articulador no solo para construir ciudad en mejores condiciones, sino para construir vida comunitaria, recuperar esos lazos comunitarios y familiares que lamentablemente pues se han disgregado ante la falta de oportunidades y de acceso a servicios en toda la zona metropolitana. Sí, preguntarle qué va a significar pues para la ciudadanía, para la población colindante, este proyecto metropolitano. Pero yo creo que hay un mejoramiento, en primer lugar, de la calidad de los servicios, mucho más eficientes, más económicos, si logramos articular redes de transporte metropolitanos donde ya no tengamos la limitación de que al llegar el Mexibús a Indios Verdes se regrese o que el Metrobús no pueda pasar al Estado de México, pues solamente la integración de rutas va a reducir el tiempo de traslado, no solamente, sino los transbordos a distintas modalidades de transporte, y eso va a tener también ahorros económicos. En el norte de la ciudad, el Mexibús ya llega hasta La Raza. En este sentido, pues Metrobús también estaría contemplado que llegara a la parte de... Pues yo digo que hay que sentarse con las dos entidades, lo harán los secretarios de movilidad, para tener circuitos metropolitanos integrados. Yo creo que esa es una muy buena solución y que puede tener un impacto masivo muy importante. Hablaríamos también de una tarjeta homologada para ambas entidades. Sin lugar a dudas, pues el costo del transporte tiene que homologar sus tarifas, pero también los mecanismos de cobro, que eso sería lo más adecuado. Claro. Bueno, pues agradecerle mucho el tiempo, la información que comparte con nosotros. ¿Algo que quisiera agregar, algún mensaje? No, pues pedir a la ciudadanía su apoyo, su acompañamiento. Nada se puede construir esta ciudad sin la participación de sus habitantes. Esta es una ciudad con una cultura cívica muy amplia, que ha construido la ciudad, que ha construido sin lugar a dudas un espacio democrático y de convivencia único en el país, y esperemos lograr el entendimiento y el acompañamiento de todos los habitantes de la capital de la República.